Bueno, vamos a hablar nuevamente de uno de los temas con los cuales comenzamos este Primera Mañana y tiene que ver con el transporte en la República Argentina, transporte interurbano, transporte urbano en el interior del país, que hoy tiene una medida de fuerza que comienza hoy, que se va a extender hasta las 0 del viernes. Hablamos de una situación compleja que viene atravesando el sistema en el país, principalmente en el interior de la República Argentina, que se vio agravada obviamente con la llegada de la pandemia. Pero también hay preocupación por el proyecto, el nuevo presupuesto para el próximo año, por las partidas que se han redireccionado en cuanto a dinero para el interior del país. Hay un aumento. Esto es real, pero no se ha tenido en cuenta la inflación y no se ha tenido en cuenta, bueno, algunas otras cuestiones relacionadas con el mantenimiento de las unidades y otros puntos que son vitales para mantener el servicio, para mantener las fuentes de trabajo y para que no tengamos situaciones como las que estamos atravesando ahora. Para hablar de este tema le voy a agradecer este tiempo a nuestro invitado, el diputado Tonio. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿cuál es su mirada, no? Imagino que preocupado por esta situación que se da con un presupuesto que muestra un aumento en las partidas de dinero, pero a su vez ese aumento ya está quedando prácticamente atrás con la inflación que estamos atravesando en Argentina. Bueno, efectivamente, el presupuesto plantea, tal como le puso el ministro de Transporte, el ministro del área, que tiene a hacer cargo los subsidios al transporte automotor del interior, precisamente dispone para este rubro el pasaje de 46.000 millones, que es lo que efectivamente se va a disponer, ¿no es cierto?, para el transporte automotor del interior en materia de subsidio de este año, a 66.000 millones para el año que viene, es decir, una suba de aproximadamente el 45%, que como bien vos decías, tiene algunos puntos por debajo de la inflación estimada. Eh, Nosotros entendemos que efectivamente después, así como este año esos 46.000 millones no eran los estimados en el presupuesto anterior y así lo mismo en el otro año, siempre se ha dispuesto después a engrosar las partidas, aún así entendemos que debería poder acercarse un poco más el número a la inflación estimada para no pasar zozobras, ¿no? Eh, sí vemos con ojos positivos que la proporción, en este caso, de toda la masa que se dispone de subsidios al transporte para el año que viene, es mucho más cercana a la foto de la cantidad de unidades que existe en el AMBA por un lado y en el interior por el otro, ¿no? Un 60-40, mucho más cercano a esa foto y no el 85-15 que hoy en día es de alguna manera los porcentajes en los que se divide el subsidio al transporte, ¿no? Repito, hay una proporcionalidad mucho más justa, mucho más cercana a la foto de la cantidad de unidades del transporte público para una y otra jurisdicción, el interior del país por un lado y el AMBA por el otro. Lo que hay es una caída en términos reales de algunos puntos de lo que tiene que ver con el subsidio. Nosotros aspiramos que en estos días, donde se termina de discutir el presupuesto, bueno, como otras veces ha sucedido, que arrancamos con un número y terminamos con alguno más alto, por lo menos en este gobierno, ¿no? No en el anterior que venía reduciendo sistemáticamente los subsidios al interior del país, bueno, que podamos lograr lo mismo en esta discusión del presupuesto para estos días. Porque ya la situación es preocupante, ¿no? El propio ministro de Transporte de la provincia decía, la provincia ya no tiene más margen de giro y esto habla justamente de los subsidios, de lo que aporta la provincia, pero también de lo que viene desde Nación. ¿Existe la posibilidad en un futuro, o es muy utópico, pensar en una tarifa federal que sea uniforme para toda la Argentina? Bueno, a eso me refería con el reparto de los subsidios, con esto del reparto de los subsidios y eh, de manera un poco más justa y proporcional, entiendo que se tiende a esto, ¿no? Sumado a eso, creo que también tiene que estar la adhesión de los municipios y las provincias
expresan distintas actas de acuerdo de los últimos años, al sistema SUBE, que es una forma también, por un lado, de transparentar el sistema y de homogeneizarlo, ¿no? Y de facilitar algo como eso, el hecho de que se pueda tener, además de los mismos beneficios para todos los habitantes del país, avanzar hacia un esquema de tarifas similares. No digo igual porque cada provincia tiene sus particularidades, y también porque hay que decirlo, digo, en favor de los habitantes del conurbano, que la trabajadora del conurbano, quizás para ir a su trabajo en promedio, en general tiene que tomarse varias unidades de transporte público, a diferencia de Rosario, de Santa Fe, donde también en promedio siempre hay casos que se salen de la media, por supuesto, ¿no? Pero en general tienen que utilizar uno solo. Dicho todo esto tiene que ser de alguna manera mensurado y generar un esquema más justo, que hoy no lo tenemos, ¿no? Repito, se acerca un poco más, 60% para el AMBA, 40% para el interior. Hay un recorte sustancial de subsidios al AMBA, que por supuesto se va a pagar con una suba de tarifas, en el caso del AMBA, lo que va a acercar al precio del interior del país. Lo que pasa es que uno aspiraría a que haya el crecimiento de los subsidios de transporte automotor del interior sea un poco más alto que ese salto de 46.000 millones a 66.000, que repito, es el punto de partida en este presupuesto. En otras ocasiones se ha partido de un punto de partida también más bajo y se ha logrado en las jornadas finales de discusión del presupuesto llevarlo un poco más alto, ¿no? Diputado, en este presupuesto 2023, ¿qué lugar o qué partidas llegarían para los puertos de la provincia? No, en principio hay en el presupuesto, es un presupuesto que está claro que tiene una lógica, una tónica que está dada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto apunta a un déficit, a la baja del déficit primario, ¿no? Del 2,5 que es previsto para este 2022 que termina, al 1,9. Eso implica, por supuesto, reducción en algunos casos de subsidios, básicamente en el sector energético, pero la apuesta del gobierno es de ninguna manera bajar la inversión, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la obra pública, con la inversión social. Se busca bajar ese déficit primario fundamentalmente a partir del aumento de los recursos tributarios, ¿no? Básicamente, por ejemplo, el aumento entre otras cosas, de las exportaciones. En ese marco, todo lo que refiere a obra pública no solo se mantiene, sino que también hay un crecimiento en los puntos del PBI en lo proyectado para el 2023, y se ve también en las obras dispuestas para la provincia de Santa Fe. Un porcentaje importante de esas obras tiene que ver con la actividad exportadora, porque está direccionada a la mejora de los caminos, básicamente. Son obras de infraestructura vial, muchas de ellas cercanas a los puertos, importantísimas, ¿no? Después hay otras que no tienen que ver con eso, pero que son sentidas y reclamadas desde hace mucho tiempo por los santafesinos y santafesinas. Una de ellas, por ejemplo, que aparece presupuestada, es el puente de Santa Fe-Santo Tomé, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Pero digo, lo más importante es que el criterio, más allá de, por supuesto que esta búsqueda de baja del déficit primario trae sus inconvenientes, pero el criterio es que sea con la máquina prendida, es decir, no desde un criterio tradicional, ortodoxo, que plantearía enfriar la economía, etcétera, sino por el contrario, tener la economía encendida, seguir produciendo, seguir creciendo, cosa que está haciendo la Argentina, seguir generando trabajo, cosa que también se está dando. Por supuesto que el gran problema hoy es la calidad de ese trabajo, por un lado, y la inflación que se come
los ahorros y en muchos casos el salario, los ingresos de los argentinos, ¿no? Diputado, muchísimas gracias por este tiempo. Que tenga buena jornada. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta pronto.